Si pueden, abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo, denme 2 segundos, 21, hasta el versículo 21. ¿Ok? Desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Va a tener que pedir su favorzote. ¿Crees que me puedes prestar tu Biblia? Muchas gracias. ¿Romanos qué? ¿Va a ser del versículo 21? ¿Desde el 21? Desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Gracias. ¿Ok? Entonces dice Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el 21. Dice así. Denme 2 segundos. Que aquí está. 12 al versículo 21. Si en alguna parte, amigos, se cortan, si pueden, mándenme un mensaje. También de preferencia, si pueden, mándenlo al grupo para que lo vea antes. Pero sí, va. Entonces dice así, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así de la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y nos vamos a quedar ahí porque nosotros a observar este pasaje que va desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Es un pasaje extremadamente grande y es un pasaje que tiene una gran cantidad de ideas que va a estar abordando Pablo. Entonces el día de hoy lo que vamos Todavía no vamos a observar lo que es este versículo 12, pero sí quiero que vean que todo lo que está hablándonos este pasaje desde el versículo 2 hasta el versículo 21 cambió drásticamente el lenguaje de Romanos, el lenguaje de Pablo, de uno que estaba hablando acerca de gentiles, acerca de judíos, a hablar uno que está hablando acerca de todo el mundo. ¿Sí? Lean el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿sí? Ya nos está hablando acerca de algo que es universal, y no solamente universal en el sentido de todas las personas que habitan la tierra en este tiempo, sino universal también en tiempos, universal desde Adán, universal hasta ahorita, ¿sí? Estamos hablando nosotros de algo que es de extrema importancia para toda la humanidad, porque estamos hablando de algo que es histórico, real, que es mundial para todos nosotros, ¿ok? Entonces es una gran verdad que cada uno de nosotros tiene que conocer estos pasajes, este pasaje en específico. Entonces está hablándonos de algo universal, está hablándonos de algo histórico, ¿ok? Que es lo que comenté ahorita. Adán comenzó con la historia y continúa el día de hoy en cada uno de nosotros. Está hablándonos de algo corporativo. ¿Qué me refiero con eso de corporativo? Estamos viendo nosotros, en este caso, a un conjunto de gente que está unida, ¿sí? En este caso, nos está diciendo el pasaje, hay un conjunto de gente que está unida en Adán, un conjunto de gente que está unida con una relación a este hombre, Adán, o hay un conjunto de gente, otro conjunto, que está unida ya no solo a Adán, sino unida a Cristo. ¿Sí? Y a través de esta unión que se tiene con Cristo,
se está erradicando todo lo que venía con Adán. Porque esta parte de corporativo nos está indicando, hay una unión extremadamente fuerte con ellos, de modo que las consecuencias de uno van con los demás. Les voy a colocar un ejemplo. Este ejemplo no es mío, es de un comentarista y ni siquiera es de este pasaje, pero creo que aborda muy bien la forma en la que lo ejemplifica. La forma en la que lo ejemplifica el comentarista es: nosotros ahorita vivimos en una nación. Estamos unidos corporativamente a esta nación. Declara la guerra a aquel que está dirigiendo la nación. Bien honesto, yo no sé cómo funcionaría tanto eso, pero digamos que es la Cámara de Diputados, la Cámara Legislativa y que declara el presidente. Y todos ellos dicen, vamos a ir a la guerra. Automáticamente, con la elección de estos pocos, todos nos encontramos en guerra. ¿Sí? Es una elección que abarca solamente la intención de unos y automáticamente se despliega a todos los demás. Y de esta forma nosotros lo que vemos en este pasaje es que nosotros tenemos una unión firme e interna con Adán, que consiguió una sentencia de muerte, que consiguió que a través de su pecado, su desobediencia, se asegurara la muerte para todos los hombres. ¿Sí? Ahorita vamos a comentar un poquito más acerca de esto. Del otro lado, existe otro grupo corporativo, otro cuerpo, y en este caso es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo, lo que sucede es que a través de, no de su desobediencia, no de su pecado, sino a través de su obediencia y a través de su justicia, es que nosotros, unidos a Cristo, se radica la sentencia de muerte, se provee vida, ¿sí? Hay una diferencia bastante grande entonces en poderes entre estos dos cuerpos. Entonces la cuarta cosa que quiero que veamos el día de hoy, que son cosas pequeñas hasta ahorita, ¿no? Uno, es algo histórico, es algo universal, lo que sucedió con Adán, es algo que es corporativo, o sea, de un cuerpo. Pero cuatro, si el cuerpo no es el de Adán, sino es el de Cristo, hay un poder más grande, de modo que radica, de modo que quita, elimina por completo y supera todos los efectos del pecado y la desobediencia de Adán. ¿Sí? Hay un acto de obediencia tremendo en Cristo que es mayor al acto de desobediencia de Adán, ¿sí? Y supera todo lo demás. De modo que este pasaje se encuentra plagado por palabras, por oraciones, por pensamientos en los cuales dice algo así como, justo como antes, así también después, ¿sí? Pero agranda la parte del después. Si a través de Cristo todo es mayor, ¿ok? Y tenemos que observar nosotros esto, ¿ok? Ahora, ya que tenemos esa idea general y estamos viendo que estamos hablando acerca de algo que es extremadamente importante para todas las personas, porque todas se encuentran en Adán, pero no todas se encuentran en Cristo. Y este poder es mayor que todos los demás. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que está haciendo al decirnos esto Pablo. Chequen la forma en la que comienza el pasaje. ¿Por qué es que está incluyendo esto en su carta? Y si nosotros vemos el inicio de la carta, podemos ver que comienza con un por tanto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Noten, está diciendo, por tanto, como el pecado entró por un hombre, ¿qué continuaría esa oración? ¿Qué es lo que seguiría? Porque eso nos ayuda a observar por qué está colocando esto en este lugar. ¿Ok? Voy a intentar explicarlo de una mejor forma. La forma en la que lo está colocando aquí es, voy a hacer un paralelismo. Voy a moverlo a otra cosa, ¿ok? Nada más para que noten qué es lo que está haciendo. Yo ya he hablado acerca de algo y de repente digo, por tanto, así como las quesadillas son de Oaxaca, así los pambazos son de México. No estoy seguro si eso es cierto. Si no estoy seguro si es cierto. Pero noten lo que estoy haciendo. Estoy diciendo,
Así como algo sucede de esta forma, así también otra cosa sucede de otra forma. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Así como el pecado entró al mundo por un hombre, así la salvación entró al mundo por otro hombre. Esa es la idea que está teniendo este pasaje. Y esto es bien importante y nos ayuda a saber por qué está hablando Pablo en esta parte de la carta. Porque estos versículos del Romanos capítulo 5, versículo 1 al versículo 11, nos estaban hablando acerca de la seguridad de la salvación. Nos estaban hablando acerca de cómo es que a través de Cristo se aseguraban un buen de cosas. Primeramente nos hablaba de la paz, nos hablaba de la gracia, nos hablaba de la gloria futura, nos hablaba de las tribulaciones para verlas como buenas. Y finalmente en este pasaje de Romanos 5, versículo 1 al versículo 11, si recordamos la vez pasada, terminó hablando acerca de la seguridad de salvación futura. ¿Sí? Salvación futura. Juicio de Dios. Vamos a ser salvados todo a través de estar en Cristo. Y entonces el argumento de Pablo es, para que yo pueda decir entonces, tengo seguridad de salvación en Cristo, te tengo que decir que tienes una seguridad de perdición en Adán. Una seguridad de perdición que tú ya tenías. Porque eso es lo que nos hace a nosotros querer estar unidos a Cristo. Si esta es una realidad, la perdición por la unión que se tiene a Adán, tenemos nosotros que tener una seguridad de salvación al estar unidos a Cristo. Y entonces, así como decía, chequen el versículo 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación, recibimos algo de él. Versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, así también la salvación va a entrar al mundo por un hombre. ¿Sí? Entonces tengo que ver la realidad de este pecado tan grande que entró por un hombre. Y tengo que aceptarlo y tengo que decir que es algo bueno. ¿Sí? Y eso está bien complicado. Porque nosotros vivimos en un mundo ahorita donde a nadie le gusta estar mal. Y a nadie le gusta, aun cuando chocan las visiones, que una visión, principalmente la suya, se considere como inferior a la de alguien más. ¿Sí? Y tenemos que darnos cuenta que si nosotros vamos a entrar a la salvación de Cristo, tiene que ser una realidad esto, esta realidad que choca contra los seres de todas las personas, de decir, el pecado que entró por un solo hombre, que fue en el pasado, ese pecado es el que a mí me condenó. Eso es algo bastante grande, ¿sí? Pero es algo que tenemos que decir nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué es que no es como para nosotros nos parece, algo que sea malo, ¿sí? Algo que sea incluso contradictorio, sino que es una buena conclusión que tenemos que abrazar nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque esto nos va a mostrar el rol central de Cristo en la salvación. Nos va a mostrar que a través de la unión con Cristo tenemos una seguridad tremenda de salvación, así como hay una seguridad tremenda de perdición por estar unidos con Adán. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros esto. Entonces vamos a comenzar ahora a ver lo que diría entonces el versículo 12. Lo que dice nuestro versículo que vamos a observar el día de hoy. ¿Okay? Ok, voy a comenzar con un parafraseo, nada más para que veamos esto y luego voy a leer el versículo 12. ¿Ok? Parafraseo de lo que acabo de decir. Entonces, para que pueda ser logrado, aquí ya estoy parafraseando. Entonces, para que pueda ser logrado lo prometido por parte de Dios, la salvación a todos los hombres, a través de la justificación en Cristo Jesús, tiene que existir una unión que provea vida y una unión pasada que proveía muerte para las personas, ¿sí? Para todos los hombres. Entonces ahora sí leo el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. ¿Ok? Y entonces el día de hoy vamos a observar nosotros 5 puntos de qué es lo que nos está diciendo este versículo. 5 realidades acerca de los hombres y la condenación que tenemos cada uno de nosotros. ¿Okay? Vamos
comenzar nosotros por el primer punto, la entrada. La entrada. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje es que nos está hablando acerca de la entrada de algo. ¿Sí? Algo que no se encontraba dentro del mundo está entrando al mundo. Algo que no se encontraba con los hombres está entrando a habitar con los hombres. ¿Sí? Chequen lo que nos dice el versículo. Dice el versículo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Ok? Entonces, primeramente nos está hablando acerca de una entrada. Y ahí quiero que nada más noten esta idea. Está hablándonos acerca de algo que no existía. ¿Ok? Es algo bastante sencillo, pero es algo que tenemos que notar. El pecado no es algo natural en la creación de Dios. Tuvo que ser metido de alguna forma. ¿Sí? Y la forma en la cual nos está diciendo este pasaje que entró, la forma en la cual sucedió esta entrada, fue a través del actuar de una persona. Y noten que nos está hablando acerca de un hombre. Noten que no nos está hablando acerca de una mujer. ¿Sí? Nos está hablando acerca, en este caso, de Adán. Adán, que su nombre significa hombre, ¿sí? Adán, que no fue, entre comillas, podríamos decir nosotros, el primero en pecar, porque el primero en pecar, según Génesis capítulo 3, fue Eva, ¿sí? Y aún así nos está diciendo, el pecado entró por un solo hombre. Y tenemos que notar nosotros eso, porque eso nos va a ayudar a comprender lo siguiente, ¿sí? Pero entonces quiero que nada más noten, es algo que no existía, es algo que está diciéndose, tiene la responsabilidad un hombre de su entrada, ¿ok? Segundo, lo que entró fue el principio, un principio, mejor, porque si no va a sonar muy ambiguo. Dos, un principio. Chequen lo que nos está hablando que entró. Dice, como el pecado, como el pecado. Noten cómo es que tiene este lenguaje acerca del pecado. No está diciéndonos cómo un pecado entró por un hombre. No está diciendo eso. ¿Sí? No está hablándonos acerca de un pecado singular. ¿Sí? Como que lo que cometió Adán fue, ejemplo, el estar abandonando lo que le había ordenado en este caso Dios. Ese es un pecado singular. Pero aquí no nos está diciendo eso. Aquí nos está diciendo que en el mundo lo que entró fue el pecado. Y entonces esta palabra, el pecado, que se aborda en este pasaje primeramente, pero se va a abordar en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7, está haciéndonos referencia a un principio, como algo que es un principio de vida para los hombres. ¿Sí? Noten la forma en la que habla de esto. Si voy a dar varios versículos, si pueden seguirme en sus Biblias, denle. Si no pueden, no se preocupen. Pero básicamente, chequen la forma en la que nos habla acerca de el pecado. Porque este pecado está personificado. Este pecado es como si fuera una persona pensante. Porque dice, por ejemplo, chequen el versículo 20, se nos dice que este pecado, el pecado, reina. ¿Sí? Versículo 20, el pecado abundó. ¿Sí? Deme 2 segundos. Deme 2 segundos, 2 segundos. Una disculpa, me confundí de versículo, pero vamos a comenzar nosotros. Ok. Deme 2 segundos. Perdí el versículo y eso es un error completamente mío. Pero bueno, dentro de este pasaje viene el pecado reina. ¿Ok? Entonces ahí hay una acción que está realizando. El pecado reina. ¿Es el que sigue? Sí. Ah, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Ok, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, cheque, está hablando de un pecado y dice el pecado reinó. Está realizando una acción. Y nosotros vamos al capítulo 6, versículo 16 y 17 aparece otra. Chequen el versículo 16 y 17. Dice, el versículo 16. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle? Chequen, está hablándonos de una obediencia que se realiza. Sois esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte. O sea, hay gente que obedece al pecado. El pecado reina, versículo 21 del capítulo 5. El pecado, gente se somete para obedecerle.
versículo 16 y versículo 17. El pecado paga, versículo 23. Chequen el versículo 23. Porque la paga del pecado, la forma en la que funciona esta parte de paga del pecado es porque el pecado, lo que él entrega, lo que él paga a tus acciones es muerte. ¿Sí? Él está pagando algo. ¿Sí? O chequen el versículo 7, 8, el capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado agarra la oportunidad y produce codicia en una persona. El pecado produce algo, ¿sí? El pecado engaña. Versículo me mató, ¿sí? Te Noten la fuiste. forma en la que nos habla. ¿Me fui? Sí, nada más te quedaste, ibas a decir el versículo y ya ahí se cortó, dijiste versículo y se cortó. Claro que sí. Versículo 11 del capítulo 7, ya dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. O sea, el pecado engaña. Y el pecado mata finalmente. Y entonces dice el versículo otra vez, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sí? Estamos hablando acerca de una personificación del pecado. Y la forma en la que entonces lo ve Pablo, Pablo lo ve como un principio que está gobernando un poder. Con la parte de principio me refiero a un poder, ¿sí? Algo que está gobernando arriba de las personas, que está actuando dentro de sus seres, que está generando cosas de acuerdo a sus intenciones, ¿sí? Y su intención principal es traer desastre a la humanidad. Estar cometiendo, en este caso, no solo actos individuales, sino el conjunto de todos ellos, unidos a una sola causa. Ahora, eso es bien importante. La parte de que les digo ahorita de es un principio, es un poder, es una fuerza. ¿Por qué? Porque gente piensa más que nada en sus pecados individuales y no piensan en el conjunto de todos ellos como algo existente. ¿Ok? Si yo pienso en mis pecados individuales, entonces pienso, ok, yo cometo pecado, estos pecados que yo hago son errores míos, son cosas que yo estoy fallando, ¿sí? Pero esos pecados no hacen ningún cambio en mí, porque esos pecados son externos a mí, son de decisiones que yo tomo y luego puedo corregir decisiones. Y no se dan cuenta que el pecado, en la forma bíblica que está viendo Pablo en este momento, él lo ve como un conjunto que está actuando no solo en un ser humano, sino en todos a la vez, para poder llevar a todos a la destrucción, como si estuviera coordinado. Ahora, en este caso, lo que sucede es que cada uno de nosotros, cuando comete un pecado, cuando está realizando una decisión, él la está realizando básicamente en armonía con todos los demás. Y todos tienen un solo propósito, que es alejarse de Dios. Y este pecado es lo que está realizando. ¿Sí? Este es el principal objetivo que tiene el pecado. ¿Ok? Y eso es lo que quiere conseguir cada. Así ya se conectó. Este, tercer punto. Pues vemos primeramente la entrada. Vemos que aquello que entró fue un principio, un poder para todos los hombres que iba a llevar a la destrucción. Y esto fue a través de las acciones de un solo hombre. Entonces, lo tercero que vemos nosotros aquí en este pasaje es el responsable. El responsable. Y chequen el versículo 5, el capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12, dice otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Entonces lo regreso a observar esta parte. ¿Quién es el responsable de la entrada del pecado? Esta parte nos está haciendo referencia, por supuesto, a Adán. Adán, que le fue encomendado en Génesis capítulo 2, que no tenía que realizar algo, ¿sí? Y que fue desobedecido por parte de él, que fue desobedecido también por Eva, ¿sí? Y eso es bien importante, porque cuando nosotros pensamos en esto, chequen, si me remonto otra vez a Génesis capítulo 2, no vamos a ir para allá, pero si nos remontamos a Génesis capítulo 2, cuando crea el hombre, Dios, a él le otorga esta restricción, ¿sí? Y además de eso le otorga una gran cantidad de bendiciones. Al hombre lo coloca como rey, como un rey sacerdote, que estaba teniendo una relación con Dios y que iba a gobernar arriba de toda la creación, ¿sí? Pero iba a gobernar en el nombre de Dios, por eso pongo la parte de sacerdote, ¿sí? Estamos hablando nosotros como un subrey, como un rey regente, que ya sé que es una palabra muy poco común, pero bueno, es esta idea de él está gobernando en el nombre de alguien más, ¿sí? Sin embargo, no es el rey final de todas las cosas, porque como se ve en esta parte, si él tiene una restricción, significa que hay alguien arriba de él. Y esta restricción de no comerás del fruto de un árbol se vuelve como un aviso, como un constante advertencia de que él no es el rey final de todas las cosas, sino que hay aquel que está gobernando arriba de él. Y aun si todas las cosas son buenas, aun si todo existe de una forma perfecta, de todos modos, él tiene que estar sirviendo a las reglas de este rey, ¿sí? Y la acción que comete, la razón por la cual él se convierte entonces en el responsable, es porque a él que se le entrega esta orden, ¿sí? Y luego se le entrega una ayuda idónea, significa, sigue siendo él el responsable principal, ¿sí? Sigue siendo él el rey de todas las cosas. Lo que tenía que hacer Eva, en este caso, era que ella tenía que soportar, tenía que estar ayudando en la obra que él tenía que realizar. Él siendo el responsable y que tenía que estar liderando dentro de esto, y ella siendo aquella que iba, podríamos decir nosotros, a soportar el ministerio que le había tocado, ¿sí? En este caso, era una orden simple. No vas a comer tú de este fruto. Y entonces vemos nosotros, él no cumple con esta orden. ¿Por qué Eva no la cumple? Porque él es el responsable finalmente de todo. Y él ni comunica bien aquello que dice Dios, de modo que Eva cuando cita el pasaje de Génesis capítulo 2, la orden que le entrega a Dios, la distorsiona, que él se encontraba como gobernando arriba de los animales, aún así se somete a un animal, en este caso la serpiente, ¿sí? Se está incumpliendo todo el orden que había colocado Dios, ¿sí? Y se convierte entonces él en el responsable del primer pecado que existe, ¿sí? Ahora, noten que no solamente es responsable de ese primer pecado, sino que esto va más allá y es algo que supera lo temporal. Entonces, cuando nos dice esta parte, nos dice entonces que es el responsable no solo de la entrada, del cometer un pecado, perdón, sino de la entrada del principio, que es el pecado, al mundo. Y esto nos hace referencia a todo lo que existe, a toda la creación, ¿sí? Toda la creación contaminada por el pecado de un solo hombre. Y esa contaminación, más que temporal, permaneciendo hasta el día de hoy, ¿ok? O sea, hay una conexión inquebrantable entre el actuar de Adán y toda la corrupción mundial, ¿sí? Y toda la corrupción histórica que ha existido. ¿Ok? Ok. Ahora, este será el tercer punto. El cuarto punto es el resultado, porque no se queda ahí. El resultado del actuar de Adán no solamente fue la entrada del pecado al mundo, sino que fue más allá. Y entonces chequen el versículo otra vez. Voy a leer desde el inicio. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ahí viene el resultado, y por el pecado la muerte, ¿sí? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces nos habla acerca de un resultado que podríamos decir nosotros es doble.
Primeramente, la entrada de la muerte. Segundo, el esparcirse de esta muerte. ¿Sí? Chequen primeramente que nos dice la entrada de la muerte. Y por el pecado entró la muerte, que es el verbo que tenemos implícito aquí. Por el pecado entró la muerte. ¿Ok? ¿Qué nos habla esto? Nos habla, aunque sea de 3 muertes. Quiero que notemos esa parte. 3 muertes fueron el resultado del pecado de Adán. Del pecado que entró por Adán. ¿Sí? Noten. Primera muerte. La muerte que se nos fue advertida en Génesis capítulo 2. ¿Sí? Dios va y le dice, ciertamente morirás. ¿A qué se estaba haciendo referencia? Y entonces tenemos nosotros al menos 3 respuestas. Primera respuesta, nos habla acerca de una muerte espiritual. Y esa es principal, siempre, una muerte espiritual. Y entonces, ¿qué surge cuando comete este pecado? Adán, que es sacado de la presencia de Dios, que se avergüenza él, que antes caminaba con Dios en el jardín y ahora se avergüenza de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es alguien lejano a Dios, es alguien que está muerto espiritualmente y no hay una cercanía, no hay una unión con Dios, ¿sí? No hay una relación sana con Él, sino hay una relación corrompida. ¿Sí? Segunda muerte, nos habla de una muerte espiritual, eso ya lo dije, una muerte física, una disculpa, una muerte física. ¿Qué más sucedió con la muerte de Adán? Además de su muerte espiritual, si se acuerdan de Génesis capítulo 3, vemos nosotros que hay una corrupción que empieza a surgir, tanto en sus cuerpos como en la creación, ¿sí? Primera cosa que, si se acuerdan cómo es que van la condenación de Génesis capítulo 3, se le dice primeramente a la mujer, a Eva, con dolores dará a luz a hijos, ¿sí? Se le comenta a Adán, con el sudor de tu frente vas a trabajar tú la tierra y sacarás, en este caso, fruto de ella, pero va a ser un fruto corrupto de esta tierra. Ahí ya nos dijeron, aunque sea 2 cosas. Se corrompió el nacimiento de las personas. Se corrompió de tal forma que además de eso sienten dolor estas personas. Y sienten dolor en el nacimiento, sienten dolor ellos en su cuerpo al estar trabajando. Y hay una creación que está corrupta por esto mismo y está decayendo. Una creación, en este caso el mundo entero, que está yendo en bajada. ¿Sí? ¿Qué nos señala también eso? Nos señala la muerte que iba a venir para cada uno de ellos. Y si continuamos nosotros avanzando a través de Génesis, vemos que Adán muere físicamente. Vemos que después del diluvio, dice entonces Dios, los días de estos serán, y numera una cantidad de años, que ahorita no recuerdo la cantidad exacta, entonces no voy a decirlos. No creo si era 120 o era 70. ¿Sí era 120? ¿Era 70? Creo que era 70. Entonces vamos a decir 70 años. Era definitivamente una de esas 2, pero no me acuerdo qué parece. Entonces, hay una numeración de años. Hay un número específico y él dice básicamente, no, no van a poder vivir más que esto. Van a morir, ¿sí? Van a estar cayendo. Sí, son 120. Van a estar muriendo. Digo, si quieres, chécalo. Tercera muerte. Tercera muerte. Y entonces nos habla acerca de algo más. Porque todo esto se nos ilumina de una forma más grande dentro del resto del Antiguo Testamento. Se nos ilumina más grande también en el Nuevo Testamento. Y lo que sucede es que esta muerte espiritual, esta muerte física, pueden ser solamente temporales, pueden ser erradicadas, ¿sí? Pero hay una muerte que va a venir, que no va a poder ser erradicada. Si esta muerte llega, que es una muerte eterna, esta muerte nunca va a poder ser eliminada. ¿Sí? Entonces, con la entrada del pecado, entra la muerte espiritual de la persona, un alejamiento de Dios, entra la muerte física de la persona, pero está la palabra predicada de Dios para poder evadir que llegue una muerte eterna. Y si estas 2 muertes primeras son sanadas, no va a existir una muerte física.
Va a ser erradicada la muerte física, va a ser erradicada la muerte espiritual y va a ser erradicada la condenación futura, la muerte eterna. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en este pasaje? ¿Qué fue el resultado? Fue la entrada de la muerte. Porque por el principio del pecado entró la muerte. Pero chequen, Como hay otra cosa. ahí como que me hiciste un poco bolas, ahí ya no entendí. Claro que sí, ya lo vuelvo a explicar, no te preocupes. Básicamente es esto. A través del pecado de un solo hombre, Adán, entró un principio, un poder que gobierna arriba de todos los hombres. Ese gobierno es el gobierno del pecado. Jazz. Y con ese gobierno del pecado se entró otra cosa. Entró la muerte. Y existen tres tipos de muerte, Jazz. Existe una muerte que es espiritual, que es el alejarnos de Dios, y entonces en el reino del pecado, Jazz, solamente existe alejarse de Dios. Entró también una muerte física, y entonces en el reino del pecado solamente existe el morir físicamente. Y entró también una muerte eterna, que es una condenación futura. Es la condenación que va a llegar en el juicio del trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20. Y lo que va a suceder en ese momento es que van a ser separados en las ovejas de los cabritos, que van a ser separados los que eran cristianos del resto de las personas. Y las que no están unidas a Cristo van a ser condenadas a muerte eterna. Eso es la condenación. ¿Sí? Ahora, eso es bien grande. Y me agrada que lo preguntara. Porque esto es extremadamente grande. Y si se dan cuenta cómo es tan grande, ¿no? Porque estamos diciendo que entonces todas las personas el día de hoy se encuentran condenadas a tres tipos de muerte. Todas las personas están experimentando una muerte el día de hoy. En este momento específico, hay gente que está muerta espiritualmente, ¿sí? Y que abunda alrededor de nosotros y que pasa a un lado de nosotros y que le hablas en la tarde, ¿no? En este momento hay gente que está muriendo en todos lados físicamente y los números se elevan y se elevan a cada minuto, ¿sí? Y en este momento entonces también hay gente que ya es seguro que van a ser condenados eternamente, ¿sí? Y hay una seguridad de eso. ¿Por qué? Por el pecado de un solo hombre. ¿Ok? Vamos a continuar. Segunda cosa que entró, entonces. Chequen, segunda cosa que entró. Perdón, segundo resultado, que es otra cosa que entró, pero segundo resultado. Dice, y por el pecado, la muerte entró. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué pasó? Sería el segundo resultado. Todavía estoy en resultado. Sí, exactamente. Primer resultado, que es el punto número 4, es la muerte. Segundo resultado, porque son dos resultados, es que esta muerte se expandió, se pasó, no sé cómo decir esto, no sé cómo decirlo, se heredó, sí podríamos decir eso. Básicamente, es que no quiero decirlo con términos de enfermedades porque lo quitan el video. Pero imagínense una enfermedad. ¿Qué pasa una enfermedad cuando tú estornudas con alguien? Se va expandiendo, ¿no? Y entonces una persona la va pasando a 10 y otra persona la va pasando a otros 10 y va avanzando de forma masiva, ¿no? Entonces es esa idea la que estoy intentando transmitir. ¿Qué pasó? Dale, Anet. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, Por claro que sí. ejemplo, en el capítulo de Romanos 5, el capítulo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, cuando el pecado se extendió más, ¿la gracia de Dios es más abundante sobre el mundo? ¿O cómo? Ya, perfecto. Es una muy buena pregunta, Anet. Y hay un cierto sentido en el cual sí. Estamos viendo nosotros que cuando existe más pecado, ahí en este caso, en ese versículo, la gracia es más grande porque más cosas son perdonadas. Entonces, sí, en ese sentido, sí. La cosa de esto, Anet, es siempre tener en cuenta a nosotros
que cuando estamos hablando del pecado, estamos hablando de algo malo. Y lo que sucedió en nuestra voluntad de expandir el pecado siempre va a ser malo. Ahora, Dios en su control permite que el pecado abunde en este caso. ¿Por qué? Porque a través de eso se muestra mayormente la gracia de Dios en todas las vidas de todas las personas que reciben a Cristo. Y esta gracia es que ellos sean comprados para Cristo, que ellos cambien sus corazones para rechazar el pecado. Nos tenemos que tener bien claro esa parte porque si no vamos a pensar que es bueno que pequemos nosotros para que la gracia abunde, ¿no? Pero eso sería falso. La gracia abunda porque transforma a las personas de un pecado rotundo a dejar de querer el pecado. ¿Cómo ves, Anet? Ok, muchas gracias. Perfecto, sí. Y David, muchas gracias por colocar los 3 tipos de muerte. Sí, son exactamente esos. Entonces, los 3 tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, que es la condenación. Muy bien. Ok, segunda cosa que entró. Chequen el versículo 12. Dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y eso es lo que me refiero. Dice aquí, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Ok? La muerte pasó. Pasó como algo que se estaba expandiendo, como algo que se estaba contrayendo por todos los demás. ¿Sí? Como algo que estaba produciéndose, que todos mueran. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la diferencia de esto con la parte pasada? La primera cosa que sucede entonces es que el resultado del pecado es muerte. Pero no solamente es la muerte, sino ahora es la muerte de todas las personas. La muerte de todas las personas. ¿Ok? No solo la muerte de Adán, sino la muerte de todos. Entonces la cosa que nos está haciendo aquí es una comparación para anunciarnos entonces que todos, absolutamente todos, están recibiendo esta muerte. ¿Sí? Ahora, aquí, entonces la parte que se convierte en un punto de controversia y la parte que se convierte en un punto que tenemos que tener como principal nosotros de este versículo es nuestro punto número 5. ¿Sí? Y chequen el punto número 5, que es la razón. La razón. Versículo número 12. Chequen. Chequen cómo termina. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Porque lo que está diciendo hasta ahorita es básicamente, culpen a Adán. Pero no es del todo cierto, ¿no? Y la razón por la cual es muy importante que Pablo colocara esto es para que nosotros veamos que esto no implica que nosotros no somos culpables, ¿sí? No implica que entonces tenemos que nosotros decir, es algo que es injusto que yo muera por el pecado de Adán. Vamos a ver por qué. La razón que nos da aquí es que entonces voy a dar 2 interpretaciones. Y la segunda interpretación es la que está más extensa, más correcta, podemos decir nosotros, porque hay un sentido en el cual las 2 son ciertas, ¿ok? Pero primera interpretación, nos dice esto de que todos pecaron, que el pecado es algo universal, ¿sí? Y podríamos interpretar esto de una primera forma y decir, lo que está diciendo este versículo es que entonces yo muero por causa de mi propio pecado, ¿sí? Entonces podría decir yo esto, el pecado de Adán lo que hizo fue que al introducir el pecar al mundo, corrompe la naturaleza humana para que todas las personas estén pecando, ¿sí? Y entonces su hijo, por ser su hijo y estar con una naturaleza corrompida, va a pecar. Y luego yo podría decir, y por su pecado va a morir, ¿sí? Porque los pecados que él comete, porque tiene una naturaleza corrompida por Adán, va a morir. ¿Okay? Voy a intentar explicarlo otra vez, nada más para que
tengamos nosotros esta visión más clara. Pero lo que estoy diciendo ahí es entonces que la muerte que tú tienes, la muerte espiritual que tú tienes, la muerte física que tú tienes y la condenación que tú tienes son resultado de tus propios pecados. Y son resultado de tu naturaleza corrupta, que a su vez es resultado de la naturaleza, de la corrupción que vino por Adán. ¿Ok? Y todas esas cosas son ciertas. Por eso les digo, esta primera interpretación no es del todo mala. Nada más no es lo que está diciéndonos Pablo. Pero es cierto, yo voy a ser condenado, si lo soy, por mis propios pecados. Cuando esté delante del trono de Cristo y Él me juzgue a mí, no va a decirme, yo te condeno porque Adán pecó por ti. Él me va a decir, yo te condeno por cuanto tú viviste una vida alejado de mí y por cuanto tú me rechazaste a mí y decidiste no estar conmigo. Somos responsables, cada uno de nosotros, de nuestros pecados. ¿Ok? Primera interpretación. Segunda interpretación, y esta es la que nos está haciendo referencia aquí. Y la forma en la que podemos nosotros tenerla de forma más sencilla y recordarla más sencillo sería agregar unas palabras a la parte final de este versículo. ¿Okay? Voy a agregarlas para que lo noten. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en Adán. ¿Sí? Y eso lo que hace es que nos está diciendo básicamente eso. Cuando Adán pecó, todos nosotros nos encontrábamos con él en ese momento y todos pecamos de forma conjunta con él en ese momento. Y la forma en la que funciona esto es, él era, voy a colocarlo de una forma, era un espécimen perfecto, un representante ideal para cada uno de nosotros, de la forma en la que nosotros somos, y un representante que no tenía pecado en sí mismo. Y este representante de la humanidad, de todos los hombres, que no tenía pecado y era perfecto, más perfecto que tú y yo, ¿sí? Este representante pecó. Y cuando él pecó, fue como el presidente enviándonos a todos, declarando guerra y colocando una guerra para todos nosotros, ¿sí? Todos pecamos, como encontrándonos en los hombros de Adán y pecando junto con él. Es la idea. Ahora, la razón por la cual esta es la forma en la que habla, y esto es lo que tenemos que aceptar nosotros, además de nuestra responsabilidad de pecar, es porque la relación tan grande que existe, en este caso con Adán, se supera de forma más grande con Jesús. Porque entonces este representante ideal de nuestra naturaleza que pecó, ahora es sustituido por un representante ideal no de nuestra naturaleza, sino más allá de nuestra naturaleza. Y cuando nosotros somos unidos a Cristo por la fe, es como si no hubiera ninguna distinción en lo que tú realizaste, entre lo que tú realizas, y lo que realiza Cristo. Y entonces las acciones que realizó Cristo al ser llevado a la cruz, las acciones que realizó Cristo al llevar una vida perfecta, todas esas son contadas en tu cuenta y en mi cuenta, sin que Dios diga en ningún momento, eso es injusto. Sin que Dios diga en ningún momento, esta unión simplemente no debería de ser. ¿Sí? Porque esta es la forma en la que la colocó Dios. ¿Sí? Esta es la forma en la que Él lo realizó para que sucediera de forma perfecta. ¿Ok? Entonces, ¿qué termina siendo este pasaje? Lo que termina siendo este pasaje es que no nos muestra algo injusto, sino nos muestra la forma en la que Dios arregló la historia de forma perfecta desde el inicio de la creación y nada se le salió de las manos. Y Él lo arregló para que a través de ese solo representante nosotros actuáramos. Y a través del representante futuro, Jesucristo, cada uno de nosotros pudiese adquirir una vida y una vida perfecta en Él. ¿Sí? Y entonces, así nosotros somos igualmente justos, somos igualmente bendecidos, somos igualmente
cohabitantes y coherederos con Cristo, ¿sí?, de su reino. Entonces vamos a terminar nada más leyendo un versículo en Romanos capítulo 8 y oramos, ¿va? Y si puedes, Armando, vente aquí al lado, porfa. Como por aquí, para que me ayudes a orar ahorita, ¿va? Capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a leer en unos segundos porque esta Biblia no la ubico del todo. Entonces, versículo 17, vamos a leer el versículo 17, ¿ok? Este capítulo es un capítulo hermosísimo porque nos habla acerca de la unión que tenemos cada uno de nosotros con Cristo, la unión que tenemos con su Espíritu y cómo es que esta unión es inquebrantable, ¿ok? Y nada más quiero que observemos este versículo 17 para que veamos que esta unión existe y esta unión nos envía a nosotros a tener una responsabilidad el día de hoy, ¿ok? Una responsabilidad. Chequen el versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál enseñanza aquí? Si nosotros somos hijos a través de Cristo, si somos hijos a través de esta unión tan grande que sucede en nuestro ser con Cristo, somos también herederos. Somos personas que heredan junto con Cristo el reino, ¿sí? Herederos con Cristo. Pero tiene que verse que esta unión no es una unión pasiva, es una unión que tenemos que buscar nosotros activamente. Porque mientras que la unión con Adán es una unión que surge por nuestra propia naturaleza, la unión con Cristo es una unión que surge por el actuar de Dios en cada uno de nosotros. Y tenemos que procurarlo, tenemos que alentarlo y tenemos que rendirnos nosotros a su espíritu para continuar unidos con Él. En este caso, a través de padecer nosotros juntamente con Él. A través de estar nosotros asesinando al yo que quiere permanecer vivo y no dejar que yo me una con Cristo. Y dejar, en este caso, que este yo muera y que solamente quede un yo rendido a Cristo. Y que estemos unidos nosotros hasta el fin con Él. ¿Va? Entonces vamos a orar con eso y terminamos. Va, señor. Le damos gracias realmente por lo que nos has permitido tener, de poder acercarnos a tu palabra. Te damos gracias porque pues tú una vez más nos has vuelto a recordar esa condición en la que nos encontrábamos cuando rechazábamos a tu Hijo. Gracias porque tú nos haces ver la seriedad de esa condición perdida, el castigo y las muertes que realmente merecemos y merecíamos alejados de ti. Te damos gracias porque tu palabra nos confronta, porque de esa manera nos hace ver la necesidad que teníamos de ese nuevo representante que traía vida, que era santo y que era perfecto, sin mancha, que Él iba a abogar por nosotros para salvarnos. Y te damos gracias por eso, Jesús, porque tú no fallaste, porque tú no tuviste ningún defecto y nos rescataste de esa separación eterna de nuestro Padre. Damos gracias por la vida de Jaso, quien es el instrumento que tú usas para podernos permitir acercarnos a ese conocimiento de tu palabra. Damos gracias porque en tu bondad nos permites tener estos tiempos y te suplicamos que esto que Él nos ha enseñado se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón, que al conocer la condición en la que estamos y en la condición en la que están muchos, el Espíritu Santo nos mueva con urgencia a predicar tu evangelio, a predicar la victoria que hay en Cristo, y confiamos en que así será. Te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí y que nos sigas ayudando a darte gloria todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.